Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico y me gusta ser neurótico. ¿Por qué? Porque dentro de la recuperación es fabuloso ser neurótico, porque descubres cosas fascinantes que puedes quitar de tu vida y no volver a actuar como neurótico activo. Y eso es bueno. Vamos a ver, pues hoy vamos a hablar del quinto capítulo de la etiología de la salud mental emocional, que es un libro escrito por Robert Grover. Y en este pequeño libro se encuentran claves importantes para nosotros desarrollar la habilidad de control de nuestras emociones. Y hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad y la salud. Cómo la enfermedad es progresiva y no se detiene, al menos que nosotros aprendamos a detenerla. Y bueno, también vamos a estar con la meditación del día de hoy. Y para esto está con nosotros Marta, que nos va a estar coordinando la junta y que va a ser nuestra lectora y coordinadora. Así que bienvenida Marta, adelante con la reflexión del día de hoy. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Agradecemos a todos los que nos acompañan en este día. Agradecemos a Víctor por su generoso servicio que nos ayuda a crecer y a sanar y a encontrar la luz en este maravilloso camino de recuperación. Iniciamos entonces con la reflexión del 16 de octubre. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Jesús ha vuelto la vida de los creyentes en él tan cierta como la suya, con la misma certeza que vive la cabeza suscitado en él. Su muerte quitó nuestras transgresiones y soltó las amarras que nos retenían bajo sentencia de muerte. Su resurrección certifica nuestra justificación. Hemos sido absueltos y la misericordia dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Jesús ha hecho la vida de su pueblo tan eterna como la suya. ¿Cómo podrían morir los miembros en tanto que Él viva, viendo que son uno con Él, porque Él no muere más y la muerte no tiene dominio sobre Él? Ellos tampoco regresarán más a las tumbas de sus viejos pecados, sino que vivirán para el Señor en vida nueva. Oh creyente, cuando estés bajo gran tentación y tengas miedo de caer un día por mano enemiga, que esto te dé seguridad. No perderás nunca tu vida espiritual, pues está escondida con Cristo en Dios. Tú no dudas de la inmortalidad de tu Señor, por tanto, no pienses que te dejará morir, puesto que eres uno con Él. El argumento para tu vida es su vida y por eso no puedes tener ningún temor. Por tanto, descansa en tu Dios vivo. Fin de la reflexión, Víctor, es su turno. Gracias, Marta. Bueno, una de las cosas importantes para nuestra vida es la fe, pero una fe activa, una fe que obre, una fe que transforme, una fe que cambia, una fe que nos haga vivir, sentir, percibir la vida diferente.
El miedo nunca se va a erradicar de nuestra vida porque es parte de nuestro instinto. El Señor Jesucristo vino y bien, Él se sacrificó por todos los seres humanos con un solo propósito. Y el propósito es rescatarles de la muerte. Todos hemos estado en la muerte del espíritu y hemos vivido dolores emocionales que no le deseamos a nadie. Hemos hecho cosas que nos avergonzamos y que no son dignas de sentirse orgullosas en ningún momento. Pero ese tiempo pasó. Sin embargo, nuestra fe en el proyecto de la nueva personalidad que Dios ha puesto para nuestra sanidad espiritual, el poner los ojos en este propósito, ¿verdad? Nos da la certeza de que nosotros tenemos una relación con un Dios amoroso que nos va a dar el poder para triunfar. Así es que necesitamos, sobre todas las cosas, necesitamos lograr una confianza fuerte en que el verdadero amor echa fuera todo temor. Si yo amo a Dios, soy más independiente. Si aprendo a amar a mi prójimo, soy más independiente. Lo cual quiere decir que soy libre, pero es necesario liberarse de tres cosas: resentimiento, odio y venganza. De eso necesitamos liberarnos. Mientras no nos liberemos de eso, seguiremos enfermando cada vez más, aunque creas en Cristo y su sacrificio. Aunque creas en Cristo y su sacrificio. Así que, de esa manera, necesitamos comprender la parte que nos toca hacer. Cuando leemos una reflexión como la que nos leyó nuestra compañera, nos da una especie de esperanza que solamente cree en eso y ya, se va a ir el temor. Y eso no es real. Ni Dios lo dice así. Dice que yo tengo un trabajo que hacer: limpiar mi vida, esforzarme. Y de esa manera, Él me va a ayudar. Cuando confío en Dios, porque tengo miedo, porque tengo temor al futuro, por el pasado, por el presente, por la amenaza de alguien, es cuando se fortalece mi fe. Es cuando digo, bueno, yo creo en mi Dios personal. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué lo digo? Porque siento miedo, porque no quiero tener temor como el niño que corre asustado con su mamá o con su papá, porque lo quieren lastimar o golpear, o porque lo amenazan. Bueno, pues así, corremos a Dios. Y para no correr hacia Dios, mejor estamos cerca de Él. Por eso es importante hacer el trabajo que nos corresponde. El sentimentalismo religioso que pueda darnos la palabra nos parece bonito, poético, agradable y hasta cierto punto verdad. Pero si no sabemos cómo practicar nuestra fe, eso no funciona. Por eso es importante entender
cuál es el trabajo de Dios, cuál es mi trabajo, y en conjunto, cómo poder recibir esas promesas. Y para que nuestra fe sea más fuerte. Porque cuando se manifiesta la respuesta de Dios en nuestras vidas, estamos agradecidos, pero empezamos a creer con mayor fuerza. Entonces, la idea no es simple y sencillamente decir, Dios, libérame del temor. Espérame, tú te vas a liberar del temor y yo te voy a enseñar cómo, dice Dios. Tienes que confiar en mí. Bueno, y así esperamos en Dios. Y Dios nos rescata. Su esperanza nunca avergüenza. Y no habrá quien se burle de nosotros en ese aspecto cuando esa persona conoce a Dios. El único que se burla es el que no lo conoce. Así que tengamos ánimo, tengamos fe que el eterno Padre Celestial puede sacarnos del atolladero si yo tengo la buena disposición de hacer cambios internos de acuerdo a su palabra. Gracias. Continuamos. Muchas gracias, Víctor, por tan bella reflexión. Entonces, compañeros, continuamos con el capítulo 5 de la etiología de la salud mental y emocional, que dice así: la enfermedad mental y emocional es algo completamente distinto de la salud mental y emocional. Es una enfermedad que sigue la secuencia ininterrumpida de leve a grave, reproducida de la Revista de la Salud Mental en diciembre de 1969. La salud mental y emocional y la enfermedad mental y emocional son cualitativamente diferentes. La enfermedad mental y emocional es solo cuantitativamente diferente, de leve a grave. Declaramos, basados en nuestra experiencia personal y en la de miles de personas, que la enfermedad mental y emocional es algo completamente distinto de la salud mental y emocional. Es una enfermedad que sigue una progresión continua que va de leve a grave. Decimos que la salud mental y emocional es una condición y la enfermedad mental y emocional es otra condición. No apoyamos lo afirmado por muchos, incluyendo algunos profesionales, de que todas las personas son neuróticas en algún grado. Esta declaración es ridícula y no tiene sentido. Esta afirmación declara que todas las personas están mental y emocionalmente enfermas en cierto grado, pero hemos descubierto que esto no es verdad. Nosotros conocemos a muchas personas normales, personas sanas, y por lo tanto sabemos que este tipo de personas sí existe. Ellas no son neuróticas de ninguna manera ni en ningún grado. De hecho, nosotros mismos nos consideramos normales y sanos cuando nos recuperamos por medio del programa de Neuróticos Anónimos. Si los que afirman que todas las personas son neuróticas en cierto grado no conocen a ninguna persona normal o sana, sentimos gran pena por ellos, ya que nosotros sí conocemos a muchas personas de este tipo. Habiendo estado mental y emocionalmente enfermos en un estado de mucha gravedad y habiéndonos recuperado de esta terrible enfermedad, hemos comprobado el hecho de que la enfermedad y la salud son dos cosas diferentes. Ahora somos completamente diferentes de lo que fuimos cuando estuvimos enfermos. Una persona o está sana o está enferma. No hay término medio. Ambos no se combinan. Es como el embarazo. Una mujer no puede estar
un poco embarazada, o está embarazada o no lo está. Decir que todas las personas son neuróticas en cierto grado es como decir todas las mujeres están embarazadas en cierto grado. Esto es completamente ridículo y falso. Y para hacer esta afirmación nos hemos basado en la dura experiencia de miles de personas. Cuando estuvimos enfermos, estuvimos completamente enfermos y en todos los sentidos. No había nada normal en nosotros. Si dábamos la impresión de ser normales en algunos aspectos, era solo una apariencia. Ahora sabemos que estuvimos enfermos a tiempo completo en todos los aspectos de nuestras vidas y que la enfermedad invadía nuestras vidas por completo. Lo sabemos porque nos sucedió a nosotros. No sabíamos lo que era normalidad ni salud mental. ¿Cómo podíamos saberlo? Nunca lo habíamos experimentado, ya que siempre habíamos vivido como personas enfermas. Pero ahora que estamos bien, somos personas diferentes y tenemos plena conciencia de nuestras nuevas sensaciones, pensamientos y acciones, y también estamos plenamente conscientes de la ausencia de nuestra enfermedad. Como usted ve, somos capaces de retroceder e imaginar cómo hubiéramos actuado en determinada circunstancia como personas enfermas. Aún más, podemos comparar las dos formas de actuar. De hecho, ahora tenemos oportunidad de hacerlo. Podemos actuar de acuerdo a nuestra nueva manera de vivir o de acuerdo a nuestra antigua y enfermiza manera. Así es que somos pruebas vivientes de dos formas de vivir completamente distintas, la saludable y la enfermiza. Somos libres de volver a nuestra enfermedad si así lo deseamos, pero por supuesto preferimos estar bien. Hemos dicho que cuando estuvimos enfermos, estuvimos completamente enfermos. De igual manera que ahora que estamos sanos, estamos completamente sanos. Lejos están la enfermedad mental y emocional y las actitudes enfermizas. Sabemos por experiencia personal que la salud es salud y la enfermedad es enfermedad. En artículos previos de la revista de la salud mental, dijimos que la enfermedad mental y emocional es una misma cosa y que solo varía en gravedad. Por lo tanto, la enfermedad es cuantitativa, no cualitativa. Varía solo en intensidad, no en clase. Es la misma enfermedad, ya sea leve o grave. Por ejemplo, la depresión es depresión y tiene las mismas causas, ya sea suave o completamente insoportable. Una vez más, lo sabemos por experiencia personal. Padecimos depresiones suaves. ¿Existe tal cosa? En las tempranas épocas de nuestra vida y más tarde tuvimos devastadoras depresiones que nos incapacitaban para movernos físicamente. Con toda seguridad afirmamos que estas dos depresiones eran absolutamente idénticas, tanto en clase como en causa. Las depresiones que hemos descrito anteriormente son designadas por los profesionales como depresión neurótica y depresión psicótica. Nosotros sabemos que ambas eran una misma enfermedad y que solo variaban en intensidad. Las hemos experimentado, por eso lo sabemos. La salud mental y emocional y la enfermedad mental y emocional son cualitativamente diferentes. La enfermedad mental y emocional es solo cuantitativamente diferente, de leve a grave. Queremos enfatizar que no aprobamos el uso de términos diferentes para diagnosticar los distintos grados de la enfermedad. Estamos de acuerdo con muchos profesionales que dicen, supriman los distintos diagnósticos para la enfermedad mental y emocional, pues no tienen ningún significado.
Estamos hablando de una misma cosa, la enfermedad mental y emocional. Nosotros solo hemos usado la palabra psicótico para demostrar la progresión de la enfermedad, ya que dicho término es aún muy usado, tanto por los profesionales como por los que no lo son. Previamente hemos explicado que seleccionamos la palabra neurótico para nuestra sociedad por ser el término que evitaría muchas ideas ofensivas como descripción de la enfermedad y por ser el más suave. No quisimos usar psicótico anónimo, ya que creemos que no existe tal como psicosis, y así lo han establecido muchos profesionales. Hemos puesto las palabras neurótico y psicótico entre paréntesis en la gráfica de la progresión continua de la enfermedad para inclinar que no aprobamos el uso de este modo. ¿Le parece si aquí suspendemos, Víctor, o continúo? Gracias, Marta. Bueno, si hay algo que aprender en cuanto a la enfermedad se refiere, es ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la salud y la enfermedad? Explica Grover, es cuantitativa. La enfermedad es cuantitativa, es decir, esa crece. No es cualitativa, o sea, no hay cualidad en ella. Cuando estamos hablando de que la salud es cualitativa, significa que lleva un crecimiento donde da calidad de vida. Va ejerciendo una calidad de vida, va desarrollando virtudes en el ser humano, la salud mental emocional. Vamos derrumbando mentiras, estableciendo verdades y vamos nosotros creciendo en poder sobre el instinto natural. Lo que piense la ciencia está correcto desde su ángulo, pero nuestra experiencia habla que mucho más que las teorías científicas, y no desecho a la ciencia, pero hay teorías científicas que destruyen al humano, que le hacen ir por un camino más lejos, más lejos. Y el camino que nos provee el programa, la técnica de la recuperación que propone Bill W. y sus primeros recuperados, es la técnica que nos lleva más rápido a la recuperación. Pero para poder lograr esto, podemos entender primeramente que la enfermedad es una y la salud es otra. La enfermedad es popular y se vuelve normal. Una enfermedad que padece la gran mayoría de las personas y que es popular. Y nosotros veíamos, veíamos que las personas normales, entre comillas, para nosotros eran las personas enfermas. Y actuábamos conforme a las personas enfermas. Como el águila que nació entre las gallinas. Actuaba como las gallinas siendo águila.
Así nosotros actuábamos como enfermos y no como personas sanas, normalmente sanas. Actuamos como personas normalmente enfermas. Ahora que nos estamos recuperando, somos personas normales, sanamente normales. Las personas me preguntan cuando vienen a hacerme un cuestionario sobre mi situación física. Me dicen, ¿tiene usted hipertensión? No. ¿Sufre de diabetes? No. Y así, la mayor parte de las respuestas son no en cuanto a eso. Y esto no significa que de vez en cuando no me duela la cabeza o que me duelan los músculos, pero esos son dolores naturales, propios de mi edad. Y puedo comprenderlos, pero no voy a exagerarlos. Cuando vamos comprendiéndonos a nosotros mismos sobre qué somos, enfermos normales o somos personas normales en la salud. Muchos que escuchan quisieran obtener la recuperación, pero no quieren pagar un precio por ella. Y no estoy hablando en términos económicos, que eso es lo de menos, sino en términos de cambiar su estructura emocional. En eso, no. Hace un momento, mi perro estaba acostumbrado a estar suelto, a irse tras el vecino que vive aquí conmigo, y se iba, y luego regresaba. Pero en el ir y venir hacia allá y hacia acá se acostumbró, pero hoy ya no, porque venía lastimado por otros animalitos o por el hombre, y tenía que curarlo yo. A mí me correspondía pagar todo solo para que anduviera con otras personas y anduviera de vago, y dije, no. Así que le puse una cadena. Y hace un momento salió el hombre y el perrito en su instinto de costumbre quería irse y trataba de romper la cadena para irse tras la persona. ¿Saben una cosa? Eso es precisamente lo que nos pasa en los defectos de carácter, que nos acostumbramos a una situación y se formó una memoria de reacción. Y en esa memoria de reacción negativa, actuamos conforme a esa memoria de reacción, como el perrito. Ahora él tiene que desaprender eso y tiene que aprender a estar aquí. Nosotros también necesitamos desaprender el defecto de carácter para obtener una virtud. Se habla fácil, pero en el trabajo que se hace para desaprender este defecto de carácter es doloroso. ¿Por qué? Porque aparece un síndrome de abstinencia. El perrito va a tener que sufrir un síndrome de abstinencia hasta que acepte que ya no lo va a hacer.
Si sale, va a salir conmigo con su correa normal, pero ya no va a andar por allá y para acá. Era ingobernable y está aprendiendo a ser gobernado. Así nosotros aprendemos a ser gobernados. Aprendemos a ser gobernados por la voluntad de Dios. En el tercer paso nos habla acerca de que pusimos nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, decidimos tomar una decisión. Pero resulta que el tercer paso es como el primer paso. Todos los días tengo que derrotarme ante una diversidad de situaciones. Tengo que meditar sobre ellas y gestionar mis emociones para no enredarme en la vida de otros o en las palabras de otros o en las situaciones de otros. Hacer un inventario sobre mí, sobre mi situación en el momento en que estoy percibiendo una molestia. Y mi mente me sugiere muchas cosas que no voy a hacer. Yo decido primero pensar, meditar. Y sobre esto empezamos a entender que es sano juicio. Tengo que tomar una decisión diaria de derrotarme ante muchas situaciones. Y tengo que tomar la decisión de depender de Dios ante esas mismas situaciones. Y tengo que trabajar en un inventario y en un diálogo amoroso conmigo mismo y razonable conmigo mismo y sujetarme. Yo no tengo una persona que me ponga una cadena para detenerme. Pero la cadena o el encadenamiento que voy adquiriendo para no ejercer un defecto de carácter, ¿qué es? Los principios espirituales, mi obediencia a principios espirituales. Pero los instintos se oponen, claro, clarito lo vi ahorita con el perrito, ¿verdad? Que su instinto se opone a quedarse ahí tranquilo. Su instinto quiere correr tras esa persona. Es su instinto, pero eso le hace daño. Así es que no va a correr. Entonces yo lo detengo. Para él yo soy su conciencia. Para él yo soy su espíritu de salud. Y para mí, mi espíritu de salud, mi espíritu de conciencia, son los dichos de Dios, el programa de recuperación. Entonces, me aconseja mi mente y me dice, para. Bueno, entonces me derroto. ¿Qué es lo que más me conviene? Si hago lo que el instinto quiere que haga, me destruye. Y si hago lo que la voluntad divina quiere, me construye. Aunque tenga que pagar un precio por cuestiones de la abstinencia o el control que necesito tener sobre mi propia persona. El conocimiento es poder, pero no sirve si no lo aplicas. Cuando una persona dice, ay no, este maravilloso programa,
pienso yo, ya está en el romance con el programa, pero la práctica. Es como halagas a tu hijo y luego lo maltratas. Así halagan al programa y luego lo pisotean, porque no lo viven. Y luego llegan sufriendo a las tribunas y no saben cómo salir del atolladero. Y otros enfermos o se van por el mismo camino o hablan de la teoría de la recuperación que no funciona. Los consuela, medio se liberan de algunas cosas, pero de las cosas más fuertes que verdaderamente causan la enfermedad, no se liberan. Pero como reciben consuelo y esperanza, se quedan en ese punto de consuelo y esperanza. Necesitamos desarrollar una habilidad para amarnos a nosotros mismos. Necesitamos estar dispuesto a no tenerle miedo al miedo. Si pensaras, prefiero morir antes que practicar de nuevo esa vieja vida y verdaderamente pones en práctica eso, de verdad que ese pensamiento te defendería y te ayudaría a luchar por una nueva vida, por una nueva forma de pensar, por desarrollar una nueva personalidad, una nueva manera de ser. Pero como siempre, ¿hasta dónde llega el instinto? Ayer hablábamos del sexto paso en el taller y la verdad, cuando yo leí por primera vez esa parte del sexto paso, donde nos dice de a qué grado el instinto natural llega a destrozar nuestras vidas, llega a gobernar nuestras vidas, porque el instinto está trabajando en contra de su objetivo, porque nadie lo guía y porque nadie lo domina. Por eso la vida es ingobernable, porque no dominan al instinto. No se trata de destruir nada, se trata de aprender a dominar al instinto. El defecto de carácter, los defectos de carácter tienen características como la obsesión y la compulsión. Es una idea obsesiva y compulsiva. El problema cuando queremos derrotar a un defecto de carácter es la idea obsesiva. La idea está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con una solicitud de mando. Por eso se considera que un defecto de carácter es como un acreedor rapaz. Un cobrador rapaz que te cobra, te cobra, te cobra, te cobra, te cobra y te cobra y te vuelve a cobrar.
y te genera más deudas y te vuelve a cobrar. ¿Por qué más deudas? Porque el instinto exige placer. Y como le enseñamos a sentir ese placer, en ese momento en que Él nos exige placer, Él cumplir el placer de ese instinto, el cumplir el placer del instinto implica que mi confianza ya la perdí y mi voluntad también. Porque ¿de qué nos despoja ese acreedor? Nos despoja de la confianza y la voluntad. De eso nos despoja. Por esto vamos comprendiendo que vamos a trabajar en contra de la... Vamos a trabajar en contra de un deseo de autodestruir, que nos da placer, pero nos autodestruye, nos enferma y nos volvemos esclavos de eso, precisamente, de ese placer deformado. Por eso es que romper con un defecto de carácter no es fácil, no es fácil, no, cualquiera puede lograrlo, no cualquiera puede lograrlo, porque no cualquiera está dispuesto a sufrir su cambio de personalidad. Cuando lleguemos al séptimo paso de la recuperación, vamos a comprender de lo que estoy hablando. ¿Por qué yo insisto de forma constante que se estudien los pasos? Porque es la recuperación. Y sin la recuperación no hay amor y no hay servicio. Si creemos que servir es amor, depende cuál sea tu actitud al servir. Si tú tienes un desequilibrio entre tu trabajo, tu casa, tu fe en tu recuperación y tus placeres o amigos, si hay un desequilibrio en ese asunto, entonces hay un desequilibrio en tu vida y para poder lograr el equilibrio necesitamos romper con el defecto de carácter que nos hace esclavos, que nos domina y nos hace esclavos y nos destruye. Y no los vamos a poder lograr si no practicamos nuestra fe. Si verdaderamente se tiene confianza en un principio espiritual, necesitas conocerlo. Y lamentablemente veo que la gran mayoría no conoce el programa, aunque hayan estado 20 años ahí, no lo conoce, porque si lo conocieran, pudieran practicarlo, pero solamente se han conformado con migajas del programa.
y por eso no pueden vivir la realidad de la paz, la serenidad, la satisfacción de vida y un estado de ánimo continuo y la responsabilidad de sus propios hechos. Así que de esa manera nosotros nosotros estamos fallándonos a nosotros mismos y fallándole a Dios, a la familia, a los amigos, que todo el mundo, porque somos esclavos de un defecto de carácter que podemos liberarnos, pero que tenemos miedo al cambio, o no sabemos o no conocemos el síndrome de abstinencia que vas a vivir cuando empieces a hacer cambios profundos en tu vida. Hacer el programa como de manera religiosa, asistir a los grupos, sentarse, escuchar, no lees, no estudias. Si buscas una madrina o un padrino, de momento vas sintiendo de acuerdo a sus mm, palabras, vas sintiendo que vas avanzando, pero de pronto la madrina o el padrino ya no están y resulta que te estaban alimentando para ser dependiente de ellos y no independiente, y no dependientes de Dios. ¿Y por qué? Porque no estudias el programa, porque no te comprometes verdaderamente con Dios, porque no te esfuerzas para cambiar tu vida. Sigues atado al miedo y al dolor y a la enfermedad. No tienes la plena disposición del cambio, porque el defecto de carácter que tiene atado tiene tu voluntad y tiene tu confianza. Y los instintos, cuando tú tratas de salirte de su poder, se vuelven contra ti. Y desde el primer paso lo está marcando la literatura. Todos nuestros instintos, dice, aunque no son todos, no son muchos, solamente es uno, pero el instinto se vuelve en contra de nosotros con el solo hecho de admitir que somos impotentes. ¿Eres impotente ante la comida? El hecho de pensar que solamente vas a comer una pequeña porción te da ansiedad. Comes y estás pensando cuando sientes hambre. Y empiezan a llegar sensaciones de abstinencia en tu vida. Sensaciones que no son reales, pero en tu mente sí lo son. Y vuelves a la ingesta del alimento. Y lo mismo en cada uno de los defectos de carácter que tú me quieras proponer. La enfermedad es cuantitativa. Esa va a seguir creciendo. Si no cambias tus patrones de conductas negativos, la enfermedad va a seguir creciendo. Cuando empecé a crear el taller de los pasos y empecé a meditar en cada cosa que estaba ahí, me fui dando cuenta de muchas situaciones
que no podía conocer de mí porque era superficial en la lectura. Verdaderamente no ponía atención a lo que estaba leyendo. Porque no se trata de leer, se trata de meditar, de estudiar. Porque rápidamente te vas en una página, te la avientas, pero rapidísimo. Pero implica, el meditar implica más entrega que eso. Así que meditar implica investigar, preguntar. Eso es lo que implica meditar, no ponerse con la mente en blanco. Eso no te sirve de nada. Eso no va a arreglar tu vida. Esa situación no va a arreglar tu vida. Necesitas lograr hacer cambios profundos de personalidad. Así que de esta manera podemos nosotros darnos cuenta de lo farisea que es la vida del enfermo emocional, que se autoengaña con la recuperación porque empieza a sentir ciertas cosas que le dan satisfacción. Sí, satisfacción, pero no le dan recuperación. Esa verdad es el autoengaño. La forma en que el instinto sobrepasa nuestra voluntad es grave. Porque la persona, por una situación de idea obsesiva, la persona puede llegar a matar o a suicidarse. Así que debemos de entender esta importancia y darle importancia a lo que realmente es importante. De nada vale asistir religiosamente a un grupo, servir en un grupo, subir a la tribuna en un grupo, tener un padrino comodín, una madrina comodín y decir que tengo una relación con Dios. Eso cualquiera lo hace, ¿no? Ay, es que mi madrina me dice esto y lo otro. Ay, es que mi Dios. Pero ¿y tus defectos? ¿Siguen estando ahí? ¿Desde cuándo? ¿Dónde está tu recuperación? No te engañes. Es lo mismo que hacías en una religión. Aunque hoy odias a la religión, pero es lo mismo que vienes a hacer a un grupo. Es lo mismo. Sigues de forma el programa. Y no te das cuenta que tu mente y tus instintos te engañan, que te dan una sensación de ser libre, de estar bien, porque tienes una relación social de grupo y aparentemente te sientes seguro o segura, pero de pronto recaes en tus emociones y te preguntas qué pasó.
El autoengaño está presente. Hemos aprendido a excusarnos y hemos aprendido a hacer argumentos para justificar nuestras faltas. Ay, es que no soy perfecto. Ay, ¿qué le importa? Vive y deja vivir. Ah, es poco a poco se anda lejos. Sí, pero si no se trabaja no vas a ir muy lejos. Por eso estamos queriendo concientizar la recuperación. No queremos fomentar la enfermedad. Deseamos que seas libre. Deseamos que seas más dependiente de Dios que del ser humano. Deseamos que desees desarrollar la habilidad de amar en tu vida. Amarte a ti, amar a Dios y amar a tu prójimo. Que aprendas a gestionar tus emociones y que rompas con tu defecto de carácter. Por eso es que muchas personas necesitan orientación. ¿Por qué? Porque no conocen la forma práctica del programa. Conocen la teoría, pero no la práctica. Y el mundo en que se desarrollan los enfermos que supuestamente están en recuperación es un mundo teórico, pero no práctico. Y la única práctica que hacen es abstinencia sobre el síntoma de su enfermedad. Con eso se conforman, pero no van a la causa de su problema. Dios trabaja con causa y efecto. Dios no va a quitar el efecto si tú no quitas la causa. Por eso el quinto paso dice, pues, que tenemos que reconocer la naturaleza exacta de nuestras faltas. ¿Cuándo has reconocido la naturaleza exacta de tus faltas? ¿Qué madrina o qué padrino te ha enseñado la naturaleza exacta de tus faltas? Que no sabes que tu instinto huye de eso. Tu instinto lucha contra ti para que tú no llegues a ese punto. Por eso, cuando trabajamos con alguien y empezamos a auscultarla para entender cuál es la verdadera causa de su problema, cuando le damos el trabajo del estudio, del análisis de su enfermedad para que concientice la enfermedad que tiene, no lo hace. No lo hace. Abandona su lectura, no tiene disciplina y por lo tanto no hay recuperación. ¿Por qué? Porque están siendo movidos por sus instintos naturales. No le dan prioridad a su salud espiritual, le dan prioridad a su economía, le dan prioridad a otras cosas, a la fiesta, al gimnasio, a cualquier otra cosa. Se pueden estar 2 horas en el gimnasio, pero para buscar la recuperación ni 15 minutos. No hay esfuerzo, pues. Por eso el paso de recuperación número 6 está reforzando todo lo que se vio en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto,
paso, el sexto paso lo está reforzando. Y está hablando de la terrible debilidad que tenemos los seres humanos cuando nos dejamos llevar por el instinto natural. Un instinto que nos lleva a la autodestrucción si no lo gobernamos. Tenemos que dominar al instinto, tenemos que aprender a gestionar la emoción, porque si no lo hacemos, él nos va a destruir. Y es que el ser humano es complejo, tiene varias áreas. Y dentro de esas varias áreas hacen una unidad. Y dentro de esa unidad está la salud y está la enfermedad. Cuando habla de la recuperación, Grover, en cuanto a la cualitativa, la diferencia, cuantitativa, cualitativa, que habla de calidad, hace un inventario. ¿Verdaderamente tienes una calidad de vida, moral de vida? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te pasa? Si tienes toda la herramienta para hacerlo, pero no tienes tiempo para ponerle atención a tu salud espiritual. Huir es fácil. Ya los he visto huir muchas veces a las personas. Cuando llegamos a la raíz de su problema para cambiarlos, ellas no tienen el poder para cambiar, porque huyen de la recuperación. Porque están dominados por su instinto y no se dan cuenta que su sentimiento, su instinto, les engaña. Y tenemos que derrotarlo. Un cambio de juicios y actitudes. Cambio de juicios para tener nuevas actitudes. Un cambio en forma de pensar para tener una nueva forma de ser. Bueno, vamos a terminar nuestra disertación hasta aquí y vamos a seguir con otra situación donde ustedes comparten con nosotros su opinión, su situación personal o, si se quieren, preguntas.